Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en este precioso día que es el día que el Señor ha hecho. Maravilloso y espectacular para que le alabemos y le adoremos. Qué hermoso es saber que donde quiera que estamos podemos comunicarnos directamente con Dios. Hoy día cuando uno va a hacer una entrevista de trabajo se habla mucho acerca de las habilidades blandas y de la inteligencia emocional. Las habilidades blandas creo yo que tienen que ver con la inteligencia emocional. Pero ¿qué es la inteligencia emocional? Bueno, es muy sencillo. La inteligencia emocional es cómo usted puede dominar sus sentidos, es cómo puede dominar su carácter ante situaciones adversas. En ese momento donde usted tiene una situación difícil o donde usted se ve enfrentado a alguien o a algo que le saca de su zona de confort, y cómo usted reacciona. Eso es inteligencia emocional. Qué bueno es saber que Dios también nos hizo a nosotros con ese tipo de inteligencia, con inteligencia no solo espiritual o mental, sino que también nos hizo con inteligencia emocional. Bueno, el pastor Edwin en esta mañana nos va a hablar acerca del carácter de un personaje que está en la Biblia, cómo él sacó de sí lo mejor, cómo sacó su inteligencia emocional para hacer lo mejor en Dios. Escuchémoslo y sigamos su consejo. Mucho gusto en saludarlos. Qué bendición volver a encontrarnos para escuchar el consejo de la palabra del Señor. Quiero hacerte una pregunta en este día. En este tiempo de pandemia, ¿ha sido usted fiel a Dios? Creo que todos en este tiempo que estamos viviendo hemos tenido la oportunidad de ser o de no ser fieles a Dios. ¿Ha tenido usted carácter para congregarse? Los pastores hemos dado instrucciones al respecto sobre cómo congregarnos. ¿Adora usted al Señor? ¿Lo honra usted con sus bienes? Quiero que sepas algo, estimado, amado, hermano, hermana que me escuchas. Dios desea de nosotros que seamos personas fieles, que seamos personas de carácter bajo diferentes contextos y en diferentes circunstancias. En estas semanas voy a compartir una serie de reflexiones sobre el libro de Job y le quiero animar para que usted y yo juntos podamos explorar esta palabra del Señor preciosa, maravillosa, un clásico de la literatura universal que nos enseña que este hombre, Job, era un hombre de carácter, era un hombre adorador, era un hombre que honraba a Dios. Así es que vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Como siempre le digo, tenga la Biblia en su mano, tenga la Biblia en su celular, en su computadora, en su tablet, pero tenga la Biblia principalmente en su corazón, porque es en el corazón donde debe estar la palabra del Señor en nosotros. Vamos a leer entonces el libro de Job, capítulo 1, los versículos del 1 al 5. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón
más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Miramos algunos aspectos importantes en este pasaje del libro de Job. Lo primero que debemos de mencionar es Job y su lugar de origen, porque por lo menos eso es lo que nos dice el versículo 1: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Job, el significado de este nombre Job es: ¿dónde está mi padre? Es una curiosidad que le quiero dejar únicamente. ¿Dónde está mi padre? Es el significado de Job. Y dice que este hombre vivió en un lugar llamado Uz. Se cree que probablemente era en Siria, donde vivió este varón. Ahora bien, hemos mencionado el significado del nombre de Job, ¿dónde está mi padre? Y que vivió en Siria. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el carácter de este hombre? Es muy importante, porque Job, vamos a ponerlo en su contexto. Job vivió en un tiempo muy lejano. Algunos creen que Job pertenece al tiempo de los patriarcas. Cuando hablamos del tiempo, los patriarcas, podemos pensar en Noé, podemos pensar en Abraham, podemos pensar en Isaac, en Jacob, etc. A eso les llamamos los patriarcas. Y algunos estiman que Job vivió en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna indicación sobre la ley mosaica, sobre las ordenanzas de Dios, sobre los mandamientos que Dios le dio a Moisés, sobre el pueblo de Israel, sobre los sacrificios, sobre los holocaustos y sobre nada. Entonces, probablemente y con toda seguridad, Job pertenece a un tiempo mucho antes de Moisés, quizás en el tiempo de los patriarcas. Eso es muy importante, porque de ser así, y creo que la mayoría de intérpretes lo han visto de esta forma, Job era un gentil que conoció a Dios, como Abraham, a quien Dios lo llamó. Eso lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 2, cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Entonces, este hombre, Job, vivía en un lugar llamado Uz, y debió ser, antes de tener un encuentro con Dios, un gentil, un pagano, diríamos nosotros, alguien que no conoce de Dios. Ahora, ¿cómo se ha revelado Dios a estos hombres, como a Abraham, que vivió en Ur de los Caldeos, o como a Job, que vivió en Uz, según leemos en el versículo 1? ¿Cómo fue que se reveló Dios a estos hombres si no había todavía mandamientos, no había leyes, no había algo establecido por Dios que diera directrices a estos hombres de cómo adorar a Dios, de cómo ser fieles a Dios, de cómo ser personas de carácter? Bueno, aquí como punto de partida vamos a mencionar algo sumamente importante, donde Dios se revela a los hombres. En realidad es en el corazón. Es en el corazón donde Dios se revela al hombre, no es en la mente. Muchas veces queremos razonar a Dios, muchas veces queremos entender las cosas de Dios con la mente, pero las cosas Dios nos las revela en el corazón, Y es ahí donde Job tuvo que haber tenido la experiencia de conocer al Dios vivo. ¿Dónde? En su corazón. Y anote esto. Esto es muy importante porque podemos contextualizar y entender el libro de Job muy bien desde esa perspectiva, donde Dios se reveló a Job,
donde Dios se reveló a Abraham fue en el corazón, y donde Dios quiere revelarte en tu vida es en tu corazón también. No trates de razonar a Dios, no trates de usar la lógica en las cosas de Dios. Dios donde se revela es en el corazón. Entonces la primera parte del versículo 1 dice: hubo en tierra 2 un varón llamado Job. Ahora miramos como un punto 2 que Job era un hombre de carácter, era un hombre perfecto, era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios y era un hombre apartado del mal. Era un hombre que tenía carácter, era un hombre que tenía un buen testimonio, era un hombre que era cabal en sus acciones y en las cosas que él hablaba y decía. Había una congruencia en lo que él era y en lo que él hacía. Y la palabra del Señor así lo describe: un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal. Podríamos decir que era un hombre íntegro, un hombre íntegro. Si Job hubiese vivido en nuestro tiempo, nadie lo hubiera podido cuestionar, no hubiera salido en los noticiarios ahí haciendo el show, ¿verdad? El espectáculo por los errores que pudo haber cometido, porque este era un hombre íntegro. Y vamos a ver luego más adelante, capítulo 1, capítulo 2, que ya no solo el autor del libro lo describe así, sino Dios mismo lo describe con esas características. Era un hombre entonces de carácter. Recuerda el punto anterior: un hombre de carácter, una mujer de carácter, es aquella persona a quien Dios se le ha revelado en su corazón, no en su mente, sino en su corazón. Entonces, como punto número 2, podemos ver que Job era un hombre de carácter, a pesar de que en el tiempo de Job no había tabernáculo, no habían instrucciones sobre la oración. Poniéndolo en nuestro contexto, no habían iglesias, no habían Biblias, no habían emisoras cristianas, no habían redes sociales, no había WhatsApp, no había nada de estas cosas. Pero este hombre era un hombre de carácter, era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Por qué? Porque él amaba a Dios en su corazón, porque es ahí donde Dios se le había revelado a Job. Y esperamos que así también Dios se nos revele a nosotros en nuestro corazón y no en nuestra mente. ¿Qué leemos en los versículos 2 y 3? Que Job era un hombre próspero, era un hombre bendecido, era un hombre que tenía muchos bienes. Leemos versículos 2 y 3. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Dice los versículos 2 y 3. Tenía 10 hijos. Job era un hombre bendecido porque tenía muchos hijos, y siempre para una persona, para una familia, tener hijos es una bendición, ¿verdad? Y tenía 7 hijos y tenía 3 hijas. Pero miremos en el versículo 3 la cantidad de ganado que tenía Job, y que la Biblia lo describe como un hombre muy rico. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Vean la cantidad de cabezas de ganado que tenía Job. Dice que tenía 3,000 camellos. Yo tuve la experiencia de estar en un lugar donde habíamos unas 130 personas. Íbamos a montar a camello, pero éramos 2 por persona. Y había la cantidad exacta de camellos para la cantidad de personas que íbamos. Entonces quiere decir que habían 65 camellos, porque éramos 130, íbamos 2 por 1. Y cuando yo vi aquella cantidad de camellos, yo me asombré viendo 65 camellos.
Yo me asombré porque son muy altos. Yo no sé cuánto mide un camello, pero yo calculo que hasta la cabeza debe medir quizás unos 3 metros, pienso yo aproximadamente, y son muy grandes. De hecho, tienen que ayudarle a uno. El camello tiene que inclinarse para poder uno subirse, ¿verdad? Y cuando yo vi aquella cantidad de camellos, yo me asombré y dije, qué tremendo es esta cantidad tan grande de camellos. Pero oiga, dice el texto que estamos leyendo en el versículo 3, que Job tenía 3,000 camellos. ¿Cuántos criados podía tener Job para cuidar aquella cantidad de cabezas de ganado? Vamos a volver a leer el versículo 3. Su hacienda era 7,000 ovejas. ¿Okay? Pueden seguir en el versículo 3. 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Entonces, este hombre Job, a quien Dios le había hablado a su corazón, que era un hombre carácter. Ahora vemos en este punto 3 que era un hombre muy bendecido, que era un hombre muy prosperado. Tenía hijos, tenía criados, tenía ganado. Era un millonario, vamos a decirlo de esta manera. Eso es lo que podemos ver ahí en los versículos 2 y 3. Y en el versículo 4 y 5 podemos ver también algo muy importante, que todos esos puntos que estamos viendo en este momento definen a Job, su carácter, definen a Job como un adorador, como un hombre que amaba a Dios en su corazón. Era un adorador. Vamos a leer los versículos 4 y 5. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces veamos qué cosa más maravillosa. Los hijos de Job, que eran hijos bendecidos, porque Job era un hombre prosperado, sus hijos eran hijos bendecidos, podían darse el lujo de hacer convites, de hacer fiestas con cierta frecuencia, ¿verdad? Invitaban a sus hermanas y a su familia. Probablemente mucha gente era la que participaba en aquellos convites, en aquellas fiestas, en aquellas celebraciones. Pero pasadas esas fiestas que hacían regularmente, y eran 7 hijos y 3 hijas, dice que Job se levantaba y adoraba a Dios y ofrecía holocaustos por cada uno de ellos. Un holocausto es una ofrenda quemada, vamos a decirlo así. Eso es un holocausto, es una ofrenda, pero quemada, que se ofrece como olor fragante, según leemos en Levítico, como olor grato, como olor fragante, agradable a Dios. Eso era un holocausto, o es un holocausto, es una ofrenda quemada. Y esto es lo que hacía Job. La Nueva Versión Internacional lo que dice en este punto es que Job se aseguraba que sus hijos se purificaran. Un poquito diferente a como lo propone la Reina Valera, pero que Job se garantizaba o se aseguraba que sus hijos se purificaran. O sea, que si sus hijos habían pecado, se arrepintieran, se volvieran al Señor, y él, como un sacerdote, recuerden que no había sacerdotes en el tiempo de Job, no existían los levitas tampoco, no existían los cantores. Entonces Job estaba ejerciendo las veces de un sacerdote en su propia familia, en su propio hogar, con sus propios hijos. Es lo que podemos encontrar en este punto, en los versículos 4 y 5. Un adorador, un adorador. ¿Qué es lo que estamos mirando en este pasaje?
que nos introduce en el libro de Job. Job era un hombre de carácter. Job era un hombre próspero. Job era un adorador. ¿Y por qué Job era un hombre de carácter? ¿Por qué Job era un hombre próspero? Porque Job era un adorador. Porque donde Dios se había revelado era en su corazón, no en su mente, sino en su corazón. Y eso va a definir todo el libro de Job. Todo este principio que estamos mirando en este día va a definir el libro de Job, su carácter. Vamos a definir que Job era un adorador. El secreto para estar en el centro de la voluntad de Dios en tiempos de crisis es ser una persona de carácter, es ser un hombre, una mujer, un adorador. Eso es el secreto en un tiempo de crisis para estar en el centro de la voluntad de Dios, ser un hombre de carácter, ser un adorador. Amado, las crisis siempre vendrán a nuestras vidas. Las crisis siempre se presentarán sin avisar cuando nosotros menos esperamos. Simplemente vendrán en nuestra vida y todos sin excepción, la vamos a pasar de una manera, de otra manera, y llegan sin avisar, llegan sin notificarnos que van a llegar. Es como cuando alguien llega a nuestra casa en el momento tal vez menos oportuno, ¿verdad? Menos apropiado. No estamos esperando que nadie venga. Tal vez ni siquiera la casa está ordenada como quisiéramos. Tal vez no tenemos preparado algo para ofrecerles en ese momento a esas personas que llegan, pero llegan tal vez sin avisar y ni modo hay atenderlas. Así son las crisis. Las crisis llegan cuando nosotros menos las esperamos y nos toman por sorpresa. ¿Cuál es el secreto para nosotros poder enfrentar las crisis? ¿Cuál es el secreto de nosotros para poder enfrentar situaciones de adversidad? Bueno, hemos aprendido, estamos aprendiendo, estamos viendo en esta mañana el ejemplo de Job. Job era un hombre de carácter. Job era un hombre prosperado. Job era un adorador. Job era un hombre fiel a Dios. Podemos recordar las palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 20 y 21, donde Jesús dice: sino haceos tesoros en el cielo, donde ni el orín ni la polilla corroen, porque ese Jesús, donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. En estas semanas vamos a estar profundizando en este precioso libro de Job, ya les dije en el principio. Pero hermanos, amigos, usted que nos escucha, usted que nos ve, quiero decirte algo. Donde Dios quiere revelarse en tu vida, es en tu corazón, no es en tu mente, es en tu corazón donde Dios quiere revelar en tu vida. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y aprendamos de este precioso libro, de este personaje extraordinario de Job. Podamos seguir sus pasos, imitar su fe también. Y vamos nosotros no solo a poder superar esta crisis en la que estamos viviendo, sino futuras crisis que vendrán en el proceso de la vida, que, como ya mencioné, son completamente normales. ¿Qué te parece si oramos al Señor ahí donde tú te encuentras y le decimos: Señor, dame un corazón como el de Job,
revélate, Dios, en mi corazón y ayúdame a ser un hombre, a ser una mujer de carácter, a ser un hombre, a ser una mujer adoradora, a ser un hombre, a ser una mujer fiel en todo tiempo y en todo momento. Que la paz del Señor sobreabunde en cada uno de ustedes y que la gracia del Señor Jesucristo nos acompañe hoy y siempre. Sean muy bendecidos. Qué hermosa enseñanza nos ha dado el pastor en esta mañana acerca del carácter de Job, de cómo Job desarrolló su inteligencia emocional, cómo Job era un hombre temeroso y apartado del mal, cómo Job sacó lo mejor de sí para poder en ese momento que iba a enfrentar una crisis posterior a que su vida estaba bien, sacara sus mejores sentimientos, sacara su mejor carácter, sacara lo mejor que Dios estaba haciendo en él. Bueno, así tú saca lo mejor que tienes en este momento de crisis. Sabes que ahora es cuando realmente nos revelamos de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús, cuál es nuestro carácter en Él. No ahora que tenemos que estar en una iglesia, que nos aconsejan de que hagamos esto, el otro, sino ahora que estás tú solo, cara a cara con el Señor, buscando su presencia, es cuando vas a ver cuál es tu verdadera inteligencia emocional, cuál es tu verdadero carácter. Que esta enseñanza que el pastor ha enseñado, lo podamos poner en práctica en estos días y que otros puedan ver cómo el Dios está moldeando nuestra vida y Dios está en nosotros, y eso que nosotros hemos dicho de que somos cristianos, somos lo mejor cada día y lo vamos a sacar de nosotros. Te recuerdo que si tienes alguna pregunta, alguna petición de oración o si quieres alguna consejería, nos sigas en nuestras redes sociales: Facebook, Iglesia Bíblica, Ríos de Agua Viva, IBRAP, AIBC, y por medio del inbox vamos a contactarnos contigo. También, si quieres seguir viendo nuestras enseñanzas, síguenos en nuestro canal de YouTube, que es IBRAP AIBC. Ahí suscríbete para que siempre te notifiquen cuando nosotros subimos una enseñanza. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre ti. Que esta semana que empieza, la bendición del Santo de Israel sea sobre ti, sobre tu familia, sobre tu trabajo y sobre todo lo que hagas. Que su protección sea siempre contigo. Te queremos mucho y pronto nos volveremos a ver. Chao.